Plus en la tarde, con Wilfrido Muñoz. ¿Cómo están ustedes, damas y caballeros? Qué gusto saludarles, un placer enorme, confío que su día vaya siendo perfecto, excelente, que le sigan poniendo ánimo y energía. Hoy vamos a abordar un tema, el primer tema de hoy tiene que ver con la marca personal, los pilares fundamentales, cómo se construye, cómo se mide la marca personal en Internet, y para aquello nos acompaña una compatriota hoy radicada en Guatemala, nos referimos a Albertina Navas, con una vasta experiencia en el tema y además ya en la etapa final de su doctorado. Querida Albertina, gracias por haber aceptado conversar con nosotros unos minutos. Yo te decía tras cámaras cuán importante antes de ingresar al tema de la marca personal es llegar a entender el efecto que ha tenido en la sociedad el crecimiento de la tecnología a través de las redes sociales y evidentemente del Internet. Exacto, bueno, muchas gracias por la invitación. Justamente ese es un tema clave. Esta mañana que estábamos conversando con unos estudiantes de comunicación sobre el tema de marca personal, partía de hacerles el ejercicio de que abrieran Google y pusieran su nombre y que vieran qué resultados salen en la búsqueda. Entonces yo les decía, eso es muy importante porque antes la primera oportunidad que teníamos como profesionales de causar una buena impresión era el momento de entregar la tarjeta de presentación. Así es. Ahora ya no hace falta llegar a ese momento. El primer momento para dar una buena impresión es Google, porque la gente nos busca en Google y se hace una idea de nosotros profesionalmente a través de los resultados de la búsqueda. Si aparece nuestra página, nuestro blog, nuestro LinkedIn, o quizás algún comentario negativo que hayamos hecho o alguna cosa que queramos ocultar y que sale en la búsqueda, eso está contando una historia de nosotros antes de que tengamos la oportunidad de hacerlo nosotros mismos. Pero eso no le crea y no le genera un desafío a la sociedad, y más que a la sociedad, a los medios de comunicación respecto de lo que posteas en Internet. Por supuesto, por eso justamente hablamos de que la reputación digital viene a ser el saldo entre la sombra y la huella digital. Vaya. Porque la huella digital es lo que tú dejas voluntariamente y conscientemente en las redes sociales, los comentarios que tú haces, cuando das me gusta a una página, cuando haces un retweet, cuando das un like, y la sombra es lo que no puedes controlar, pero que otros hablan sobre ti. Y si quizá lo que otros dicen es negativo, a ti te toca intentar balancear para que el saldo entre lo positivo y lo negativo termine a tu favor. Pero por eso es importante que tú construyas tu historia, porque si no, alguien más la va a construir por ti. Pero en este sombra huella, más allá del desafío de postear o de colocar cosas que uno intente sean las más favorables a la persona, ¿no crees también que sitios como el Facebook, por ejemplo, están como buscando el reconocimiento de las personas y posteando una foto? Nadie postea la foto donde salgas no muy bien, aunque esto sea subjetivo, nadie coloca un comentario negativo de sí, sino al contrario, lo más favorable, y posteas casi que el reconocimiento o el like a una persona solamente como por agradarle. Por supuesto, y por eso es importantísimo que seamos conscientes de que lo que publicamos en redes sociales es público, porque este tema de lo que publico en mi Twitter es mío, no existe. Lo que uno publique en Twitter o en Facebook tiene que darse cuenta que es como decirlo en la plaza pública, y en consecuencia va a ser asociado con la marca para la que trabajamos, la empresa o el medio al que nos debemos, y por eso tenemos que manejarlo con responsabilidad, porque lo que publicamos habla de nosotros. Eres lo que publicas, se llama un portal en Internet, y eso es clave. Ahora, ¿cómo puedes medir el efecto de tu reputación, si se quiere, en Internet, cuando tú hablas de la marca personal? ¿Cómo lo puedes medir? ¿Cuáles son los parámetros? Perfecto. En Internet hay 4 categorías que puedes medir. Presencia, que es qué tanto la gente sabe de mí. Reputación, que es la actitud de esa audiencia hacia mí, es decir, si es positivo, neutro o negativo. La popularidad, que es qué tan grande es mi audiencia en términos de número de followers, de seguidores, de me gusta, etcétera. Y la influencia, que es la capacidad de hacer que otros generen acciones en Internet. Ahora, pero en esos seguidores que tiene mucha gente en Internet, me refiero al Twitter, ¿tendrás criterios a favor y en contra? ¿Cómo puedes medir? ¿Cómo puedes tabular el criterio de uno y de otros? Hay herramientas que llaman lo que en Internet se llama sentimiento. Y sentimiento trata de entender el contexto de una frase, del contenido de un post en Internet, y trata de tabularlo según el contenido de la palabra, si es positivo, neutro o negativo.
Entonces son softwares que ya están creados y que a partir de que han categorizado las palabras en función de que ciertas palabras se entienden como positivas y ciertas otras como negativas, terminan dándote un valor de si ese post es positivo, neutro o negativo. E incluso hay aplicaciones como Social Mention que te dan una proporción de por cuántos posts negativos hay un post positivo a favor de tu marca. ¿Y cuánta o de réplica pudo haber hecho un comentario que colocaste? Por supuesto, eso es lo que se llama amplificación, es decir, qué tan compartido y multiplicado es tu mensaje. Ahora, ¿no consideras también que gracias a las redes sociales, cualquiera que éstas sean, las personas han sufrido una especie de metamorfosis en su vida, una transformación importante debido a que ya en el día a día no tienes los amigos que tienes en Internet? Por supuesto, por eso se dice vulgarmente, nadie es tan feo como en la cédula, tan guapo como en Facebook, ni tan interesante como en Twitter. Ajá. Es verdad, esto nos ha generado una suerte de histrionismo, es decir, que hablamos como los otros queremos que nos vean, porque uno en el Facebook pone la parte linda. Ajá. Entonces el selfie, que estoy feliz, que mi novio, que mi amigo, que mi familia, etcétera. Y en Twitter las cosas más interesantes que a veces la gente ni lee, pero postea links muy interesantes. Efectivamente hay una dosis de histrionismo. Ya hay varios estudios que demuestran que hay cierta espectacularización de la propia vida. Es como hacer de la vida un reality show. Es decir, de ir mostrando todo lo que voy haciendo por la vida, tratando de posicionar una imagen con la que quiero que me reconozcan, y por eso incluso se habla de un estrés digital, es decir, de la gente que publica algo y empieza a estresarse porque no tiene los me gustas que quieren, o porque no lo comparten, o porque la gente no lo comenta. Por eso es importante que la marca personal sea un reflejo de lo que de verdad eres y no sea una máscara. Ahora, respecto a la marca personal y la vigencia de lo que estamos posteando en Internet, yo siento que en esa instantaneidad en la que haces referencia o en la espectacularización de lo que tú refieres, cada cosa apenas sea posteada pasa automáticamente al pasado. Sí, exactamente. En función de eso, ¿qué hacer? Sí hay estudios que dicen que los tweets tienen un ciclo de vida de alrededor de 3 a 5 minutos, por ejemplo. Y otros le dan hasta menos, ¿eh? Exacto, y otros hasta menos. Pues ese es un poco el nuevo escenario en el que nos movemos. Cada canal tiene su propio ciclo de vida. El papel probablemente tiene un ciclo de vida mucho más largo, un tweet mucho más corto, un post en Facebook quizá más largo que en Twitter y no tan largo como el papel, pero todo ese entorno sumado es lo que va construyendo nuestra historia personal. Entonces lo importante es saber utilizar cada canal con su propia naturaleza. Ahora, yo siento que se va construyendo una historia personal a través de una red que va tomando sus adeptos en América Latina y tiene que ver con el Instagram, por ejemplo, donde ya la gente no coloca nada, solo pone una foto y casi que le obliga al receptor a hacer un análisis de la imagen respecto a lo que posteó. Por supuesto, y de hecho casi se vuelve una competencia. Por ejemplo, en España, donde hice mi doctorado, tú entras, por ejemplo, al campus de la Universidad de Navarra y lo primero que ves es que te dice, postee una foto del campus en Instagram y las mejores fotos se postearán en la página oficial de la universidad. Entonces se vuelve una suerte de concurso a ver quién logra que la universidad le postee sus propias fotos. O incluso en el museo de la Casa Gaudí de Barcelona. Tú entras y tomas fotos con tu teléfono y al final del día la mejor foto se publica en la página del museo y el ganador recibe una cámara digital. Entonces se vuelve una suerte también de competencia de cómo logro que mi mensaje en imagen capte más la atención de un público. Sí, hay que hacerse casi experto en análisis de la imagen porque ya no es análisis del discurso. Pero ahora, si tuviéramos que sugerirle, en función de todo esto que estamos conversando, a una persona cómo construir su marca personal desde el Internet, ¿qué le deberíamos comentar? Bien, hablamos siempre de lo que se llaman los 5 pilares de la marca personal. El primero es la personalidad estructurada, es decir, entender quién soy, qué hago y qué ofrezco, cuál es mi historia. Lo segundo es el marketing de atracción, es decir, cómo soy interesante, qué contenidos voy a generar que se asocien a los temas en los que quiero posicionarme como un experto. Tercero es manejar la reputación digital, es decir, genero confianza, es decir, cómo lograr que ese balance entre sombra y huella digital termine favorablemente para mí. Cuarto es el tema de, me acabo de olvidar, y el último es el tema de medición permanente.
Ahí justamente hablamos de las 5 categorías que había mencionado previamente, porque lo importante es saber que lo que hagas, cómo está funcionando, porque lo importante de las estrategias de marca personal no es que yo lo hago y a mí no me importa, sino que yo lo hago y cómo empiezo a conversar con mi público, porque esa es la diferencia. Antes del marketing tradicional era una comunicación de una vía. Yo doy un mensaje y si tú lo entendiste bien, si no, lo siento. Ahora es el tema de yo propongo un tema, conversamos y yo recibo tu retroalimentación y me enriquezco a partir de tu colaboración en la generación de ese contenido. Si uno hace un análisis de estas 5 bases que dices tú de la marca personal, le tienen que estar creando un problema serio a los medios de comunicación tradicionales, porque estamos conversando de que cada persona hoy es un medio de comunicación a través de las redes sociales y puede comunicar más allá de la veracidad o no que tenga su post, está comunicando, está generando, está diciendo algo. Por supuesto, y por eso es importante que la gente trabaje su marca personal con nombre y apellido, no necesariamente atado a una empresa porque no siempre va a estar ahí. Y por supuesto que eso se vuelve un riesgo para las empresas, porque cuando esas personas dejen de trabajar ahí, se van a ir con su prestigio, con su marca y con su audiencia. Y ese es parte de los riesgos a los que nos enfrentamos en la era digital. Ahora, en una sociedad como la de Latinoamérica, la de Sudamérica particularmente, donde el avance tecnológico nos tomó en que aterriza aquí un poco más que lo que le tomó a Europa o a Estados Unidos, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontarlo? Porque todavía no lo hemos afrontado con la misma categoría que se lo afrontó en otros países, en otros territorios. Sí, bueno, en Latinoamérica te cuento que Sudamérica tiene el segundo más alto uso de redes sociales después de los Estados Unidos, incluso ligeramente superior a Europa y Australia, a otras regiones. Aquí el uso de redes sociales es muy intenso y de hecho, por ejemplo, Twitter considera que el sector público ecuatoriano es el sector público más activo en Twitter en el mundo. Y por ejemplo, algo que se ve muy claro de cómo se maneja el tema de marca personal es en el caso de los primeros mandatarios. Los primeros mandatarios en otras regiones, en los Estados Unidos o en Europa, son mucho más seguidas las casas de gobierno que el mandatario. Y en América Latina es mucho más seguido el mandatario que la casa de gobierno. Incluso llega a ser a veces tener el doble de seguidores el mandatario que la casa de gobierno, y hasta 35 veces, hecho de mis estudios que he hecho en América Latina, hasta 35 veces más seguidores tiene el mandatario que el Facebook de la casa de gobierno. Ahora, estos seguidores no necesariamente es gente que esté a favor. Exactamente. Que ahí hay otro dilema importante. Eso es muy importante porque también se ve que hay mucho comentario negativo y que a veces al menos la mitad de los comentarios de la gente que interactúa con autoridades en redes sociales tiende a ser negativo. Pero sin embargo eso es positivo, es decir, la capacidad que tiene el ciudadano de directamente dirigirse a la autoridad sin intermediarios y de poder expresarle una insatisfacción. De todas maneras, ese es un nuevo escenario. A mí me gustaría, y no sé si puedo comprometerte antes de que te vayas a Guatemala, que mostremos en pantalla más o menos el efecto que puede tener la cuenta de @MashiRafael, por poner un ejemplo, el presidente del Ecuador, respecto de un Twitter que él envía en un día X de la semana. El efecto, la réplica, los seguidores que tiene a través de, por ejemplo, tabuladores como Socialmation o el mismo Twitterland, ¿no? Claro, con mucho gusto. Y por ejemplo, solo por dejar un ejemplo, hay un estudio de los 50 líderes políticos más seguidos del mundo en Twitter. El primero en el mundo es el presidente Obama y el segundo es el Papa Francisco. Y lo curioso es que el presidente Obama tiene 60 millones de seguidores y genera un promedio de 1000 retweets por tweet. En cambio, el Papa Francisco tiene 40 millones de seguidores y genera 4000 retweets por tweet. Eso significa que el presidente Obama es más popular que el Papa Francisco porque su audiencia es más grande, pero el Papa Francisco es más influyente porque genera más acciones que el presidente Obama. Ahora, ¿ese análisis lo hiciste a través de uno de estos tabuladores? Sí, y a partir de los datos del estudio. Y ya en Sudamérica, ¿cuál es de los presidentes el más seguido en redes sociales? El más seguido ahora es la presidenta Cristina Fernández de Argentina, es la que más seguidores tiene. El que más retweets genera es el presidente Maduro y el más conversador,
porque el 80% de sus tweets son respuestas, es el presidente Rafael Correa. Sinceramente, qué clase la que nos has dado. Te tengo que comprometer antes de que regreses a Guatemala, ojalá antes de que termine el año, a que volvamos a hablar de la marca personal ya desde el lado político, ¿no? Cuánto efecto tiene, porque creo que cuando lo ponemos en pantalla, lo ejemplificamos, vamos a poder entender cómo arrancar y cómo empezar a involucrarnos de manera seria y responsable en las redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto. Esta es tu casa, encantado de verte y conocerte. Gracias. Queridos televidentes, una cátedra de marca personal en internet, la que nos ha dado Albertina Navas, invitada de lujo de esta tarde de CN Plus. Les invito a que sigan con nosotros, volvemos enseguida.